Bueno, ¿tenéis alguna duda del tema 2, del tema 3 o del tema 1, alguno de los temas? Yo del tema 3 sobre el cálculo de la variancia Vaya, intergrupo. Que no sé intergrupo. por qué dice que se calcula, ¿no? Hay que poner la formulilla. Sí, pero mira, no entra ningún cálculo. Lo que interesa es entender un poco el concepto. La varianza intergrupo se refiere qué diferencia hay por ejemplo, si hay una diferencia de media, qué diferencia hay del grupo experimental al grupo control. Se hace una diferencia de media y esa diferencia de media de un grupo y otro se entiende que se debe a nuestra hipótesis principal, a nuestra variable independiente, a la que hemos propuesto en nuestra investigación. Sí, eso lo entiendo, Sí, pero luego a la hora de sí. hacer cálculo, no entiendo la fórmula de movimiento. Bueno, es que no tiene, sí, pues mira, te importa o te acercas tú, me acerco yo. Si te acercas tú, mejor porque así no desaparezco de la pantalla. ¿Tienes ahí el libro? Sí. Pues dímelo, trátelo, porque sí. Adiós, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿qué es lo que no entiendes del cálculo? De todas maneras, el cálculo Pues, no... porque se eleva al cuadrado. Mira, porque es que para calcular la varianza lo pasa se llama a puntuaciones diferenciales. Tenemos aquí la media del primer grupo, sí que era lo 8. La media del segundo grupo era 3. Entonces decimos, la media de ambos, la media de 8 más 3 son 11, partido por 2, 5 y medio. Luego, la media de los dos grupos sería 5 y medio, ¿no? Sí. Pues ahora vamos a calcular la puntuación diferencial. La puntuación diferencial es 8 menos 5,5. 8 menos 5,5, ¿cuánto es? 2,5. No, sí, eso sí. Y la puntuación diferencial del grupo B sería 3 menos 5,5 menos 2,5. Bien. Y ahora, para calcular la varianza se hace el cuadrado de la diferencia, de la puntuación diferencial. Vale, le vamos estas puntuaciones. ¿Pero por qué se le va al cuadrado? Porque es lo que dice la fórmula. Es que como aquí en esta asignatura no tenemos, pues si tú te vas a estadística. Pero porque la fórmula es así, ya está, ¿no? Vale, ya está, ya está. Es que no sé de dónde sale, porque era al cuadrado y no al cubo. Porque aquí abajo te lo pones, ¿no ves? Sí, vale. El sumatorio de las puntuaciones diferenciales al cuadrado partido por N. Porque así de grupo. Vale. Entonces sería 6,25 a 6,25 te da 12,5, que es el sumatorio de los cuadrados de las puntuaciones diferenciales. Partido por 2, 6,25. Pero que no hay materia de esa manera. Aquí no. Aquí lo que interesa es que el grupo experimental y el grupo control es ¿cómo podemos calcular? O sea, ¿cómo podemos calcular la varianza intergrupo? Pues cogemos las puntuaciones directas, las medias de ambos grupos, le restamos la media grupal, para decir, puntuación diferencial, la elevamos al cuadrado y así es como la calculamos. Y esa varianza quiere decir que hay diferencia de nuestra variable independiente, de nuestra hipótesis. Es la parte que pertenece a la influencia que tiene la variable independiente. Mientras que la varianza intergrupo pues se refiere más a factores aleatorios. Aquí gesticulando he puesto aquí una rayita, voy a borrarla un momentillo. Ahí, vamos. Bien. Mira, el tema 2 lo que hace es una introducción de toda la asignatura y se mete quizás en exceso e intenta explicar algunas cosas que para un alumno de primero no son muy interesantes. Entonces, el equipo docente ha decidido que no entre en el examen. Explica cosas que son interesantes, pero que a muchos alumnos, a muchos compañeros, le cuestan trabajo. Entonces, del tema 2, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que interesa? Pues quedamos con la introducción, que es un tema introductorio de lo que viene después. Entonces, todo aquello que venga después, podemos decir si es importante el tema 2. Lo que no venga después, pues no es tan importante. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay aquí del tema 2 que sí entraría en el examen? Pues, bueno,
esta parte, por ejemplo, no entraría. La metodología cualitativa y la metodología cuantitativa son dos paradigmas que vamos a ver durante distintos temas. La cuantitativa, por ejemplo, sería todo el método experimental. La cualitativa sería, por ejemplo, sería la parte en la cual intentamos, por ejemplo, lo que te digo yo, la entrevista, pues sería un método cualitativo, puesto que no manejamos datos, ninguno. Por ejemplo, la parte esta que habla de paradigmas postulados, si la entendéis muy bien, si no la entendéis no pasa nada porque no os va a caer en el examen, ¿vale? Está bien en leerla y si, pues, por ejemplo, el paradigma positivista y el paradigma constructivista o fenomenología, pues no hay materia de examen. ¿Que sois capaces y entendéis lo que os están diciendo? Pues muy bien, pero ya sabéis que no, en el examen no van a preguntar. ¿Qué sí pueden preguntar? Pues mira, por ejemplo, aquí sí, esta clasificación que os viene luego a explicar en más temas, pues sí que entraría. ¿Qué es lo que él nos explica aquí? Pues nos habla de que los diseños experimentales tienen variables independientes, variables dependientes y grupos. ¿Qué se entiende por variable independiente? ¿Cuál es la variable independiente? Independiente. ¿Qué? La que uno manipula, la que el experimentador manipula, la que se puede manipular. Y aquí, fíjate, lo que dicen en el tema 2 es que si hay una sola variable independiente, a ese diseño le vamos a llamar unifactorial, porque variable independiente y factor es sinónimo. Un factor es una variable independiente. Luego, si solo tiene una variable independiente, se le llama unifactorial. Y si tiene más de dos o más, le vamos a llamar diseño factorial. Pues eso poco vaya sonando. Que efectivamente se va a ir viendo en otros temas. Todo esto que viene, esta clasificación que viene aquí se va viendo en otros temas. Por lo tanto, es interesante porque aquí nos permite verlo de manera simplificada. Cuando solo hay una variable, bueno, primero que hay una variable dependiente, ¿cuál sería? Hemos visto variable independiente es la que manipula el investigador, la supuesta causa. La supuesta causa. Variable dependiente sería el efecto. Y el efecto. Y entonces, si hay solo una variable dependiente, que es lo que normalmente nos pone en el examen para simplificarlo, pues se le llama univariado. Y si hay dos o más, le vamos a llamar multivariado. Es decir, son preguntas que os pueden caer, por eso las destaco, pero que no tienen más chicha. Es la forma de como en los demás temas van a llamar una variable si hay más de una variable dependiente, un multivariado. Que hay una, univariado. En cuanto a los grupos, esta parte sí que es un poco, el alumno le cuesta trabajo entender, que es un diseño intrasujeto y que es un diseño intersujeto. Diseño intrasujeto, ¿cómo podríamos diferenciar un diseño intersujeto de uno intrasujeto? Sería el intrasujeto, sería el miembro del grupo. Si hay un grupo solamente, tenemos que trabajar con los miembros de esos, los componentes, las relaciones que hay dentro de los miembros de ese grupo. Hay una cosa que nos permite fácilmente diferenciarlo. A ver si a alguien se le ocurre. ¿Cómo diferenciamos un diseño intrasujeto de un diseño intersujeto? Entiendo que la intersujeto. Sí, hay un grupo que los sujetos están dentro de un imaginaros, por ejemplo, que como tiene que haber dos condiciones experimentales, una de control y otra de experimental. Por ejemplo, es si el tipo de reacción, habiendo ingerido alcohol, es más lento o es el mismo con alcohol o sin alcohol. Por ejemplo, vemos este posible, o sea, por ejemplo, variable independiente, el haber ingerido alcohol. Variable independiente, el tiempo de reacción. ¿Cómo sabemos si el experimento es intersujeto o intrasujeto? Pues es intersujeto si los dos grupos, el de abstemio y el que ha tomado alcohol, son distintos. Son intersujetos, son dos grupos de sujetos distintos, ¿no? El de abstemio no tiene nada que ver con el que ha tomado el alcohol. ¿Lo veis? Intersujetos, dos grupos que son diferentes. Cada uno tiene
una condición experimental distinta. En el intrasujeto sería lo contrario, es que los mismos sujetos pasan una vez, están sobrios y otra vez han tomado alcohol. Y de esa manera el propio sujeto hace de control de sí mismo. Cuando estaba sobrio, le tomamos el tiempo de reacción, y cuando tomó la cantidad de alcohol que quiso manipular el investigador, tiene otro tiempo de reacción. Pero es el mismo sujeto el que está en las dos condiciones experimentales. Por eso se llama intrasujeto, porque son los mismos sujetos los que pasan por las distintas condiciones experimentales. Mientras que en el intrasujeto son sujetos distintos. Son grupos distintos. Entonces le tomamos la media y comparamos las medias. Pero cada uno tiene su ventaja y su inconveniente. Cuando es intrasujeto, te plantea, ¿y si es que era más rápido lo del grupo? ¿Cómo sabemos que la única causa que está influyendo es nuestra variable independiente? El que era abstemio o le hemos dado un poquito de alcohol en sangre y le hemos hecho el tiempo de reacción. No puede ser que a lo mejor este grupo de abstemios no es que realmente era más rápido y nos quedan ahí una serie de dudas. Para evitar eso se supone que tenía que controlar la variable extraña. Claro, efectivamente. Que se puede. Tiene que intentar evitar que algo externo a tu experimento influya en él. Sí, por ejemplo, si tú coges y le mides el tiempo de reacción antes de dar a esos sujetos, comparamos los tiempos de reacción y vemos si son iguales, por ejemplo. Pero entonces ya no estamos en un diseño inter. Ya, quiere decir, a los sujetos le estamos tomando dos medidas. Estamos tomando al mismo sujeto la medida antes de tomar alcohol, y luego posteriormente post. Luego ese diseño sería intrasujeto, porque todos los sujetos pasan por las mismas condiciones. Pero también podemos pasar de la medida pre. Entonces sería intersujeto o intergrupo, efectivamente, eso sería un diseño intergrupo. El intra solamente un grupo. Pero no es que solamente un grupo, es que los mismos sujetos pasan por las distintas condiciones experimentales. Sí. Y entonces, pero es que tú imagínate, es que sabes lo que pasa, que como se pueden combinar, puede haber una variable controlada de manera inter y otra intra. Por ejemplo, si tenemos un grupo de hombres, queremos comparar hombres y mujeres, los sujetos van a ser distintos. Un hombre no puede ser mujer no puede ser. Luego, esa variable intergrupo. Pero a su vez, ahora otra variable, podemos ponerla que pasen todos por el mismo grupo o no. O sea que el control intragrupo o intergrupo podemos también combinarlo en otras variables independientes. Pero en un grupo intrasujeto puede haber sujetos en donde hay sujetos distintos. ¿Perdón? ¿Qué? El ejemplo sí. En el grupo intrasujeto para no dejar individuos que no llaman alcohol. Si hay intrasujeto, tiene que pasar por todas las condiciones experimentales por las que de esa variable independiente que queremos controlar intrasujeto. Y en ese sentido sí coincide en lo que dice también. Es un solo grupo porque todos los sujetos pasan por todas las condiciones experimentales. Pero si ahora queremos ver, además de eso, si existe diferencia entre hombres y mujeres, no puede ser intergrupo, porque los hombres o son hombres o son mujeres son sujetos distintos. Entonces había una variable controlada intergrupo y otra intergrupo. ¿Lo ves? Pero que va en función, claro, de la variable. Va en función de la variable independiente, de cómo controlar la variable independiente. De manera que en el intergrupo, las distintas condiciones tienen que pasar los mismos sujetos. Sí, eso sí, pero que es una cuestión de variable, que depende de la variable que quiera. El control que quiera, efectivamente. Sí. Bien. La variable independiente, ¿cómo la queremos controlar?
o intergrupo o intragrupo. Si todos los sujetos van a pasar por todas las condiciones que están en esa variable, o si van a ser sujetos distintos. Todos los componentes del mismo grupo pasan por la misma, ese sería el inter. Y el inter, sujetos distintos. Pero le aplica la misma variable y ves como qué resultados estarían en las técnicas, qué resultados darían, por ejemplo, en los hombres, en las mujeres, o los jóvenes. Bien, bueno. Pues yo creo que del tema 2, yo creo que esa es la parte más interesante, porque podría explicar toda esa parte, pero me interesa más casi que veamos el tema 3, que es en el cual sí es materia de examen. ¿Tenéis alguna duda del tema 2 o de algún tema? De este que estamos viendo, por ejemplo, mira, aquí os vienen los diseños, vamos a estudiar los diseños experimentales, vamos a estudiar también los diseños cuasi experimentales. Dentro de los diseños podemos decir, ahora aquí hace una clasificación que es la manipulación. Los diseños que hay manipulación, como son los diseños experimentales, los experimentales o el caso único, pues esa es la característica que tiene, que el investigador introduce distintos niveles de la variable independiente. Sin embargo, hay otros diseños, como serían los no manipulativos, como son los expofactos, las encuestas o la observación, en las cuales se estudia un comportamiento mucho más natural en el ambiente en que está el sujeto. Tiene el inconveniente de que al no poderse aislar la variable independiente, no podemos establecer relaciones de causalidad, pero sin embargo sí que estudia más el comportamiento de forma más natural y nos permite establecer relaciones entre las distintas variables. Cada uno tiene su característica, el expofacto, las encuestas y las observaciones, como lo vamos a ir viendo en cada tema, pues vamos a ir analizando las características de cada uno de ellos. En cuanto al tema 3, que es el de control, que nos ha hecho antes la pregunta Trini, pues vemos que hay una varianza total, que la varianza total tendría como dos elementos principales, una que sería la varianza sistemática y otra la varianza error. La varianza sistemática es todo aquello que está produciendo un efecto en los cada uno de los sujetos, estamos pidiendo la variable dependiente, y la varianza error sería pequeñas fluctuaciones que se tienen por elementos que no son de nuestra variable independiente, como puede ser el cansancio, que cuando nos tomamos una medida no siempre reaccionamos exactamente de la misma manera, tenemos pequeñas fluctuaciones, pues, y esta varianza error tiende a tener fallos por arriba y por abajo, que tienden a ser cero en la medida que se repite, mientras que la varianza sistemática sí que encuentra diferencias entre un grupo y otro. Dentro de la varianza sistemática vemos que hay dos varianzas sistemáticas. Una que es la varianza sistemática primaria, que se refiere a la variable entre grupos, a la hipótesis nuestra, a la variable independiente, a la supuesta causa, mientras que la varianza secundaria es algo que tenemos que intentar evitar, que son todas aquellas amenazas extrañas que ha dicho hace Manuel, que la forma que hay distintas técnicas para intentar controlar. Entonces, la variable secundaria es que lo que tenemos que intentar, si podemos eliminarla y si no, buscar la estrategia para que no nos fastidie el experimento. Lo que pasa es que muchas veces a lo mejor las variables secundarias que a lo mejor no las quieres tener en cuenta en el experimento son las que muchas veces te dan una idea de la relación que haya o no entre hipótesis. Porque precisamente con la otra asignatura, no lo hemos visto, pero había dos hipótesis, la de la inteligencia ecológica y la inteligencia social, y el investigador estaba investigando la primera. Lo que pasa es que por accidente se dio cuenta que era la segunda. Pero claro, porque tuvo en cuenta una cosa que no estaba teniendo en cuenta. Entonces muchas veces parece que no, pero la hipótesis alternativa se puede ver favorecida por algún valor extraño que verdaderamente sí está teniendo relación.
Eureka, hemos encontrado que hay algo que está influyendo. No, voy a decir que sí, que lleva muy bien tu comentario. Pasamos a la siguiente diapositiva un poco para desarrollarlo, ¿no? Dice que, entonces, la variable total sería la variabilidad de la variable dependiente debida a la variable independiente, la variable extraña y el azar, que sería, ahí estarían todas las variables, ¿no? La sistemática sería esto vamos a pasarlo un poquito. Aquí tenemos que la variable sistemática primaria depende de la variable independiente y que la secundaria la relaciona con la variable extraña. Y el principio de Masnikov, pues lo que intenta es masificar que la diferencia se deba a la variable independiente, a las causas que estamos investigando. El min sería minimizar la variable al azar, la variable secundaria, y el con es controlar la varianza primaria secundaria. Sistemática secundaria, que se me ha trabado la lengua. Entonces, la parte más interesante de este tema sería cómo controlar esas varianzas sistemáticas secundarias. ¿Por qué? Porque esas variables sistemáticas secundarias o variables extrañas que se nos pueden colar pueden ser de cualquier cosa. Aquí establece que puede ser del sujeto experimental, del ambiente o ecosistema, del procedimiento propio experimental o incluso del propio experimentador, errores que se cometen o cambiar el experimentador, en fin. Quiere decir, cualquier cosa puede ser cualquier cosa puede influir como una variable extraña. Entonces, para su estudio, para verla, pues las clasifica y nos dice que según el tipo de varianza vamos a intentar establecer distintas soluciones. Por ejemplo, para la varianza primaria, es decir, para la supuesta causa variable independiente, ¿qué técnicas podemos utilizar? Pues vienen las tres más básicas, que son valores de la variable independiente, más valores de la variable independiente, o buscar valores extremos, o más valores. Otra que serían los valores medios, cuando la relación no es lineal, sino es, por ejemplo, curvilínea, pues buscar más valores medios y en definitiva buscar aquellos valores más sensibles para la hipótesis que estamos trabajando. En cada experimento pues tendremos que buscar dentro de la variable independiente aquellos valores que nos permitan encontrar diferencias significativas de la hipótesis de trabajo con la hipótesis. En cuanto a la variable secundaria, pues aquí sí que nos da una serie de estrategias que yo no sé si a lo mejor en biología a lo mejor no se estudian tanto o si se estudia también la varianza secundaria. Perché è una asignatura muy sí, no se entra tanto. Pero psicología sí que es importante, por ejemplo, bueno, la eliminación sí es común en todas las ciencias. Eliminación es que sea un factor extraño de tipo físico, la temperatura, la luz, el sonido, cualquier cosa, por lo que se pueda eliminar, pues si por ejemplo sospechamos que nos puede alterar el sonido, pues vamos a intentar que el laboratorio sea sonorizado. Y de esa manera eliminamos esa variable extraña para que no influya y lo único que influya, la única variabilidad que tengan los sujetos sea el que se introduzca la variable independiente o no se introduzca el grupo control o el grupo experimental. Así, por ejemplo, en ciencia, en cualquier está estudiando una planta y quiere ver cómo le afecta la luz. Te tienes que asegurar, por ejemplo, que no le falten nutrientes para que una deficiencia en el crecimiento no sea por falta de nutrientes. Efectivamente. En este caso sería algo así como constancia, que es la siguiente, que los dos grupos tengan esa posible variable extraña
se permanezca constante. ¿Qué ha dicho que no? Perdón, sí. Bien. Y luego estaría el balanceo. ¿Qué entendemos por balanceo? Mira, como hay muchas palabras que son casi igual, luego veremos el contrabalanceo, el balanceo se refiere a que el grupo de control y el grupo de experimental nos esforzamos, intentamos que sean iguales, semejantes, sean lo más parecidos posible. En la variable extraña, cuanto más semejantes, entonces cuando sospechamos que hay una variable que está relacionada y que nos puede alterar, pues imagínate que estamos, por ejemplo, algo muy sencillo que sucede mucho en las ciencias sociales, ¿no? Porque estamos viendo comparando dos métodos pedagógicos, uno, por ejemplo, en inglés, un método y otro nuevo que intentamos comparar. Pues entonces lo que intentamos es que los sujetos que elijamos, pues si es, por ejemplo, en inglés, pues que las notas previas que han tenido, que sean lo más similares posibles, que los dos grupos, y no poner a los más avanzados en inglés en un grupo y a los más lentos en otro, porque eso, lógicamente, iría en detrimento de poder saber qué método es el que es mejor, porque si los alumnos no son los mismos, pues el balanceo, ¿qué consiste? Pues le pasamos normalmente, como se hace, son experimentos que se hacen en el centro escolar, pues intentamos controlar que los dos grupos sean idénticos, si no, los actualizamos, los ponemos iguales, para que lo único que diferencia a un grupo y otro sea el método que estemos, el anterior o el nuevo. ¿De acuerdo? Ese sería el balanceo. Y para hacerlo hay distintas formas. Una es la aleatorización, otra los bloques, otros son los apareamientos. ¿Qué se entiende por aleatorización? Pues que cuando es, por ejemplo, ese nuevo método va a ser un número suficiente de sujetos, va a decir alumnos, pues no es necesario, por la aleatorización es suficiente, porque se entiende que la propia aleatorización en sí tiende a equilibrar todas las demás variables extrañas. Cuando son grupos pequeños, por ejemplo, menos de 30 personas, la aleatorización puede ser no suficiente, porque la aleatorización puede ser caprichosa y que un grupo y que unos haya caído alumnos que se le da peor el inglés y otros mejor el inglés. Entonces ya tenemos que irnos o bien a los bloques o bien al apareamiento. ¿Los bloques qué consisten? Porque establecemos, por ejemplo, del curso anterior, sujetos que han sacado notable y sobresaliente y ponemos, si por ejemplo son el grupo total es 30, pues 15 y 15. 15 de notable y sobresaliente, 15 de notable, los aleatorizamos. Pero nos aseguramos que del grupo de sobresaliente y notable coincide el mismo grupo, más o menos, en los dos grupos. Lo mismo hacemos con los que han sacado suficiente o bien, y por último, pues hacemos lo mismo con los que suspendieron. De esa manera intentamos equilibrar, estamos en la misma estrategia de balanceo, aunque ahora se llame bloque, un bloque que es la calificación del curso anterior, y a través de ella intentamos emparejar igualar lo más posible los dos grupos. Eso sería la técnica de bloque. Y la técnica de apareamiento se refiere a los sujetos. No nos vamos a conformar con una calificación por la global, sino que vamos a clasificar a los sujetos por sus notas de 0 a 10, y si había 4 de 10, pues 2 para un lado y 2 para el otro grupo. De 9, 2 para un lado, 2 para otro, y así cada una de las calificaciones. De manera que las que haya impar, pues lo eliminamos porque no tienen par, para que sea lo más similar posible. Es decir, que el apareamiento, en vez de hacerlo por bloques, por sobresalientes, notables, lo hacemos por pareja. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son técnicas de balanceo que consiste en intentar que sean lo más similares posible. Luego, vamos a ver, el siguiente sería intrasujeto. El intrasujeto se refiere a cuando los mismos sujetos
pasan por los distintos niveles, por los distintos condiciones experimentales. Antes teníamos un grupo del mismo sujeto, se tomaba el tiempo de reacción abstemio y el tiempo de reacción una vez que había adquirido, una vez que otro día se había ingerido alcohol. ¿Qué es lo que puede pasar? Que al tomar tiempo de reacción puede suceder que si todos los tomamos primero cuando estaban sobrios y luego cuando habían bebido, puede resultar que la tarea facilita el aprendizaje es una variable extraña y que nos den mejores tiempos, todos borrachos, todos con alcohol, dan tiempos más cortos. Pues ahí hay una variable extraña. Entonces, ¿cómo le llamamos a variable extraña o aprendizaje? Le llamamos efecto de orden. Que el orden en el que el sujeto pasa una condición experimental y otra, hay que equilibrarla para que el efecto de orden no influya. ¿De acuerdo? En este caso puede ser aprendizaje, puede ser fatiga, puede ser cansancio, puede ser motivación. Hay una serie de variables que consideramos dentro del orden, pues puede influir. Y entonces lo que intentamos es que la vida de los sujetos pase primero en la condición condición sin alcohol y después con alcohol, y la otra mitad al revés, primero con alcohol y después sin alcohol. De esa manera el orden, que puede ser el aprendizaje, la fatiga, lo que sea, queda equilibrado y queda de alguna manera anulado. Y podemos controlarlo como una variable independiente para ver si el orden ha influido o no. Es decir, ¿ha habido efecto de orden o no hay efecto de orden? A eso le llamamos, esa es una técnica del contrabalanceo. El contrabalanceo, en la medida que tiene más grupos, se hace más complicado. El contrabalanceo, cuando hay varios grupos, pues puede ser muy... necesitamos establecer muchos números de órdenes. Entonces, lo que se hace es que se recurre a que al menos haya uno distinto en cada uno de los grupos importantes. Es decir, por ejemplo, imaginamos que tenemos 3 grupos, A, B y C, pues intentamos que haya uno que sea por lo mismo, intentar equilibrarlo. De manera que llegue un momento en que pueda haber tanto como la realidad de la investigación se puede complicar bastante el número que necesitamos para tener todos los órdenes posibles, pues eso nos complica bastante la investigación. Entonces, pues bueno, en el libro explica, y aquí también del curso virtual, en la audioclase, distintos órdenes que no es que sea, que lo único que intenta es que aparezcan todos, que el orden no influya y que lo que influya sea la variable que realmente estamos estudiando. ¿De acuerdo? Imaginaos que, por ejemplo, ponemos 5 niveles de alcohol. 5 niveles de alcohol. Y ahora, ¿cuántos grupos necesitamos para ver todos los posibles órdenes que no influyen? Necesitamos, pues si son 5 variables, factorial de 5 son un montón, 5 factoriales. Tantos órdenes como grupos tenemos, se van multiplicando. Bien, lo de la técnica de simple y doble ciego, me imagino que si ahí tenéis alguna duda. O doble ciego. Cuando creemos que la expectativa o la demanda, la situación propia de la investigación, el sujeto puede quedar condicionado porque averigua la hipótesis o porque cree que se debe comportar de una manera o de otra, la mejor manera para evitar eso es que el sujeto no sepa cuál es la hipótesis. Eso es algunas veces en psicología social, en las investigaciones, al sujeto se le explica la hipótesis, pero a posteriori, una vez que ya ha intervenido, una vez que ya ha sido sujeto experimental, porque si le explica la hipótesis inicialmente, eso le va a condicionar su comportamiento. Entonces, a eso se le llama ciego, simple ciego. Es que el sujeto no se le explica la hipótesis hasta que no ha sido, ya se ha comprobado como reacción. ¿De acuerdo? Y el doble es porque
algunas veces el investigador, de manera no consciente, que da cuenta que estamos hablando de interacciones humanas, pues el hecho de saber que el sujeto está en un grupo o en otro puede cambiar o dar pistas sin pretenderlo, se nos escapan. Le damos pistas pues, de comportamiento no verbal, o le ponemos más interés, y entonces lo que hacemos es que el propio, más que investigador, el propio examinador, el que está con el sujeto, desconoce en qué grupo está cada uno, tiene las instrucciones y las aplica. De esa manera evitamos que influya en un sentido o en otro. A eso se llamaría doble giro. ¿Vale? Exactamente, le explica efectivamente. Al no saber qué grupo es el investigador, pues no da pista y se comporta de la misma manera el uno y el otro, porque no sabe, repite las mismas instrucciones. Por ejemplo, ese mismo investigador, si cambiamos de investigador, puede ser que el mayor tiempo de reacción no se deba a la variable independiente, a haber consumido alcohol, sino que me cae mejor y presto más atención o estoy más cansado y mira, para sumar. Entonces, eso también, ese no es el doble ciego, este sería por mantener constante el mismo investigador. Otra que es muy potente, que se utiliza también mucho en la ciencia física, es convertir la variable extraña en una variable independiente. Si sospechamos que hay una variable que puede influir, bien por la literatura o bien porque nosotros lo sospechamos, pues lo que podemos hacerla es convertirla en variable independiente dentro de la investigación. Claro, eso es fácil decirlo, pero claro, eso complica el número de grupos, complica el análisis. Ahora porque se hace todas las analíticas con ordenador, pero yo me acuerdo cuando se hacía sangre con la calculadora, te decían, por ejemplo, simplemente que en un grupo hubiera un sujeto menos, porque no hubiera venido. Pues ya está ahora las cantidades de cálculos que tengo yo que hacer para poder comparar la media de este grupo con el del otro y ya me desajustaba toda la fórmula. Ahora con los ordenadores, pues como lo hacen, son tan listísimos y hacen los cálculos, pues puede hacer muchas maravillas, que antes era impensable porque te perdías con los cálculos. Bueno, y por último estaría la parte de control estadístico, que se le llama así, pero que a mí no me gusta ese nombre, porque la estadística lo que te hace son pronósticos, lo que te hace es una inferencia de cómo sería el comportamiento si no hubiera existido esa variable. Es cuando hemos metido la pata en una variable, intentamos, bueno, pues es que no tenía que haberla metido. Vamos a calcular vamos a intentar controlar a posteriori, pero claro, eso no es un control metodológico, es un control aproximado de cómo, y por tanto tenemos que intentar evitarla en la medida de lo posible, porque estamos en una situación que es metodología y entonces si hay una variable que no debemos de tener, que tenemos que intentar controlarla, lo mejor no es hacerlo a través de correlaciones y de pronósticos, sino lo ideal es hacerlo mucho por la eliminación, que es mucho más eficaz y no tan teórico. Pero es decir, que muchas veces no hay más remedio. Si hemos metido la pata, pues más vale intentar, si podemos calcularlo, hacerlo a través de la estadística. ¿Alguna duda o alguna cosa? Yo aquí, nada más que con pero aquí viene, saca bastantes diapositivas que son interesantes. Bueno, las constancias también, algunas veces, por ejemplo, la constancia, pues se hace, imaginar que, sobre todo en sociología, pues mantener los mismos porcentajes pues de hombres y de mujeres, si creemos que una variable puede influir, o del mismo porcentaje de jóvenes en los dos grupos, o el de la edad adulta, en fin, mantener los porcentajes nos ayuda a que sean más homogéneos los dos grupos, el experimentar el control y a que no influya alterándonos con una variable extraña.
mantener la proporción constante, esto es lo que se llama balanceo o equilibración. Esta es asignatura, aunque no tiene la memoria, no es importante, sin embargo, aquí sí que tiene que hacer un pequeño esfuerzo, porque viene, por ejemplo, balanceo y equilibración es lo mismo, pero es lo mismo porque en los manuales, al traducirlo, pues lo traducen de manera y coincide, y al final el alumno un poco se hace un poco de lío, dice, pero si esto no se llama equilibración, esto se llama balanceo, no, es que es lo mismo, y entonces nos hemos puesto de acuerdo en que balanceo y equilibración es lo mismo, ¿no? Entonces aquí sí que es recordarlo, no hay otra forma de... Y claro, y hay nombres que son muy similares, muy parecidos. Aquí... Dentro de... hay una cosa que le llaman cuadro latino, que es como el sudoku. ¿Habéis jugado alguno de sudoku? Pues el cuadro latino es prácticamente lo mismo. Cuando queremos controlar en los diseños intragrupos que son incompletos, es decir, que no hay todas las posibles combinaciones, porque nos saldrían más grupos que en condiciones experimentales, pues lo que hacemos es, para estudiar el orden, pues de manera que podemos decir A, B, C, las distintas condiciones experimentales, las tenemos que poner tanto aparezca al menos una vez en las columnas y en las filas. De manera que de esa manera podemos ver si el efecto de orden está influyendo, algunos de los aspectos de orden, pues cuando hablamos de efecto de orden, y hay varios niveles, no es que todos influyen, puede influir a lo mejor más que dos de ellos, pero entonces el análisis de covarianza nos permite detectar que en dos grupos sí influye el orden, y por tanto es bueno poderlo establecer. Entonces se llama cuadro latino porque es como el sudoku, aparece tanto en las filas como en las columnas al menos una vez. Yo como está sobre todo el día que es el primer día, el curso virtual es muy potente, por lo que antes he comentado al principio, porque tiene la audioclase y tiene la autoevaluación. La audioclase, simplemente tú la picas, la descargas y luego la activas desde tu ordenador. Y entonces se oye las explicaciones. Si queréis, como nos quedan unos minutillos, podríamos hacer la autoevaluación para que veáis un poco en qué consiste, y no son preguntas difíciles, pero sí que nos permite saber si el nivel que estamos consiguiendo es el conveniente de esta materia. He picado aquí la autoevaluación del tema 3 y vamos a ver un poco a ver qué preguntas nos aparecen, vamos rellenando un poco. ¿Te importa a ti, Gabriel, leerlo? ¿La pregunta? ¿La ves? ¿No la ves? ¿Y tú la ves? La asignación aleatoria de los sujetos a los grupos se gana en... Joder, que eso no me cuesta verlo, ¿eh? Sí, es que... Si se aumenta un poco... Se gana en validez externa. Es que no sé cómo pongo. ¿Lo leo yo entonces? Sí. Venga, lo leo yo mejor. Mediante la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos, se gana en validez externa. B. Disminuye la validez interna. C. Se controla la varianza sistemática secundaria. La variable sistemática secundaria hace referencia a una variable extraña, como puede ser la fatiga, cansancio, cualquier cosa. Y entonces, con la aleatorización, ¿qué conseguimos? Intentamos que los grupos sean homogéneos. Pero no, la variedad externa, es que todavía no lo hemos mostrado, la variedad externa es la capacidad de generalizar
a otras situaciones y a otras personas. Mientras que la validez interna es la que nos permite decir que el efecto verbo de la variable dependiente se debe a la variable independiente. Y entonces no disminuye. Con la actualización lo que hacemos es ganar validez interna, no perder. Entonces la respuesta correcta sería la C. Con la actualización lo que intentamos es que se distribuyan los errores aleatorios, se distribuyan de manera aleatoria en los dos grupos, hacerlos más equivalentes. Luego sería la C, ¿no? Si picamos la C, nos aparece como que es correcto. Si picamos la habíamos dicho, nos dice incorrecto y no sé si nos dice algo. Dice, la variedad externa se relaciona, y nos viene un poco una explicación para ayudarnos. Por lo tanto, los objetivos de evaluación son muy interesantes. Vamos a seguir haciendo el siguiente. Dice, cuando mantenemos igual la proporción de todos los grupos de cada valor de la variable extraña que queremos controlar, estamos empleando la siguiente técnica de control. Equiponderación, contrabalanceo o reequilibración. B, constancia. C, equilibración o balanceo. La C es cuando intentamos hacer iguales los grupos o bien por aparejamiento, por bloque o por aleatorización. Y aquí lo que nos está diciendo es mantener constante la proporción. Por ejemplo, el 10% en los dos grupos de mayores, el 40% de hombres y el otro 60%. ¿Y eso cómo se llamaría? No, sí. La equiponderación. Equiponderación, le damos, ya sale incorrecto, ¿eh? Yo por eso creo. Sería esta ¿no has visto que hemos dicho aleatorización, bloques o por aleatorización? Entonces sería esta, correcto. Parece fácil, pero no está fácil. Luego, fíjate, ¿veis cómo? Sabe muy bien lo que es cada término y todo lo que es. Vamos a la tercera. Dice, el balanceo, estamos de balanceo, ya sabemos los tres tipos que hay. Tiene como principio que cada condición experimental debe presentarse a cada sujeto un número igual de veces en cada ensayo. De manera que al final de todos los ensayos, cada condición haya aparecido antes y después en cada condición. Eso es el contrabalanceo, esa es la definición de contrabalanceo. La B consiste en equilibrar las condiciones que suponemos que pueden influir en los resultados del experimento. Sí. Y la C trata de incluir la variable extraña como un tratamiento más del experimento. ¿Lo hacemos caso a Gabriel? Venga, B, bien. De Gabriel, bien. Correcto. Pasamos a la siguiente, la 4. Las técnicas de control denominadas equilibración o balanceo, que ya hemos visto que son tres, aleatorización, bloque y pareja, permite aumentar la varianza de error. No, porque tratamos de disminuir la varianza de error. B, se utiliza para disminuir la varianza sistemática primaria. No, disminuir la varianza sistemática primaria no, porque eso la varianza sistemática primaria, que es la influencia de la variable independiente, no tiene nada que ver con eso. Sería en tu caso, intentamos aumentarla. Y dice, C, están dirigidas a obtener la equivalencia inicial de los grupos experimentales. Lo que tratábamos era que fueran lo más similares posibles. Vale, pues entonces sería la C, ¿no? ¿Veis cómo no vale de memoria? Hay que entenderlo, porque si no, no damos ni una. Lo veis, ¿no? Pasamos a la siguiente. Venga, ya la última, y ya vamos a seguir en casa. Lo bueno que tiene esto es que vosotros podéis luego grabar el archivo y las que hayáis fallado, las repasáis. Porque si os sale en el examen, vais a contestarla otra vez mal. Las que habéis contestado bien no hace falta que repaséis más nada. Entonces es un elemento bueno porque os permite ver el nivel que tenéis y luego porque si la guardas, ves dónde te equivocaste. Entonces tienes que repasar donde cometiste el error. Vamos a ver esta. Dice, y luego cada vez que lo paséis, os va a salir en un orden distinto. Por lo tanto, es bueno guardar en vuestro ordenador el ejercicio, porque luego o incluso os pueden aparecer otras preguntas distintas. Entonces, dice, en los diseños intersujetos,
Los diseños intrasujetos son aquellos que los mismos sujetos pasan por todas las condiciones experimentales. Las posibles variables extrañas de los sujetos quedan controladas por eliminación, constancia o contrabalanceo. Por constancia, porque hay el mismo sujeto que hace control de sí mismo. Porque como pasa por lo mismo, la variación que haya habido es una constancia del que el mismo sujeto, no ha habido otro. Entonces, vamos a ver. Correcto. Hay que usar la cabeza. Muy bien. Pues el próximo día pasamos al 4. Tenemos el 4 es el último que vemos teórico. Ya a partir del 5 vamos a ver diseño de exámenes de otro año. ¿Vale? Estupendo, Gabriel. Estupendo. Hasta luego.